¿alcanzaron a ver algo del ejercicio que faltó o no? ¿Alguien se atrevió a hacerlo? ¿O Traté estaba de muy hacerlo, difícil? pero me dan los resultados dos aprobados y dos reprobados. No puedo Ah, hacer ya. que primero me dé reprobado. Ah, ya. Ahí lo vamos, entonces lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Vamos a hacer, antes lo vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso para que yo sé que esta función tiene un poquito grado de complicación. A mí en particular me encanta porque es una función que permite hacer muchas cosas. ¿Y cuál era entonces lo que hicimos en la clase pasada? Con el primer ejercicio que hicimos ahí, donde queríamos saber, teníamos por ejemplo una nómina de alumnos y queríamos saber si el alumno había aprobado o había reprobado. Es un poco lo que había que responder, esa era la pregunta. Entonces, ¿y de qué dependía? Dependía de la nota. Entonces, nosotros decíamos de que si el alumno tiene más de un 4, va a estar aprobado. En caso contrario, va a estar reprobado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, al usar la función sí, lo que hace entonces uno eh, hace lo siguiente, dijimos que yo les recomiendo usar la función sí con el asistente, porque tiene la ventaja de que cuando yo uso el asistente de funciones, yo no necesito aprenderme de memoria las funciones, porque si no, en otro caso, yo tendría que digitarla completa, ¿cierto? Digitar la celda, las condiciones, etcétera. Entonces de repente se me puede, no sé si, ¿qué es lo que va punto y coma? Va coma o coma. Entonces una vez se confunde, podría enredarse un poquito al principio, sobre todo cuando estoy aprendiendo. Entonces yo a veces siempre yo le sugiero a los alumnos que mejor en ese caso es usar el asistente, porque eso me permite el poder, digamos, no aprendérmela de memoria, esa es la gracia. ¿No? Ese es el sentido que tiene de utilizar voy a quitar el video para que no esté tan lento la conectividad. Ya, entonces, ¿y cuál es la condición? Entonces, nosotros decíamos entonces que lo conveniente es usar el asistente. Entonces, para eso vamos acá, el asistente está ahí, donde está la fx, apretamos ahí, apretamos insertar la función, y entonces buscamos cuál es la función que queremos usar de las 400 y tantas, ¿cierto? Que tiene Excel. Nosotros vamos a usar, en este caso no son algunas nomás, vamos a usar una que dice usada recientemente. Si yo no la tuviera acá, voy a tener que escogerla, ya sea buscando la categoría, y esta función está dentro de las categorías que se llaman lógicas. Ahí están, ¿no? Todas las funciones que son de tipo lógica, que siempre entregan como resultado un valor que es verdadero o es falso. Si yo no me acordara en qué categoría está, tendría que escogerla y digo todas. ¿Ah? Digo todo y empiezo a buscarla en forma alfabética. Porque, por lo menos de acordarme cómo se escribe, eso sí que es primordial. Y si no, si yo lo he usado antes en otros archivos, incluso en otros archivos que yo haya trabajado en Excel, lo que hace que Excel me guarda como una ayuda a memoria y cuando yo digo usada recientemente me va a mostrar las funciones que yo he ocupado antes por distintos motivos. Entonces me las va a mostrar ahí. Entonces, si pincho ahí, digo, aquí está la función sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta función sí? Esta función sí tiene tres partes o argumentos. En estricto rigor, si yo hablo de lo que maneja Excel, él dice que cada una de estas cajitas que está aquí ya las tengo que llenar con un dato o información. ¿No? Y entonces, esos son los argumentos. Y dependiendo de las funciones que uno utiliza, eh, por ejemplo, cuando yo les decía ayer de que el curso de intermedio de Excel, básicamente el más del 50% del desarrollo de las clases es enseñar las funciones. No todas, por supuesto, digamos aquellas en las que uno sabe que son las más usadas, las más popularmente utilizadas. Entonces, en base a eso les enseña cómo utilizarlas. Entonces, dependiendo de la función que uno va a usar, puede que algunas pidan un argumento, dos argumentos, tres o más. ¿No? Pueden algunos que pueden, aunque entre 4 o 5 son las que más piden. ¿no? Pero que en este caso, por ejemplo, la función sí,
pide 3 argumentos. El primero, que es la prueba lógica, y aquí tengo que hacer la pregunta, o sea, lo difícil está acá. Ahí está lo más complejo de poder decir, pero ¿cómo hago para preguntar? Si tengo que preguntar en mayor, menor, distinto, u otras cosas. Si tengo que preguntar por una celda, si tengo que preguntar por un valor, por un texto, etc. Ahí entonces se me complica un poco el cuento en cómo yo hago mi prueba lógica. El segundo argumento es, dependiendo entonces del resultado de esta prueba lógica, porque la prueba lógica siempre va a ser verdadero o falso. ¿Ah? Siempre, no hay otra alternativa. O es verdadero o es falso. Entonces él dice, ¿sabe qué? Dependiendo entonces de la evaluación que él haga con respecto a la prueba lógica, si es verdadero, yo tengo que llenar el cuadro que dice valor si es verdadero. Y en el caso que sea falso, hace lo que yo coloque en el tercer cuadro o el tercer argumento que se dice valor si falso. Ahora, en este caso, cuando yo hago las pruebas lógicas, yo les decía a ustedes que generalmente lo último que hace es comparar celdas. Entonces digo, esta celda es mayor, es menor, esa es la condición que lo coloco acá. Y acá donde dice valor verdadero, aquí yo puedo colocar varias cosas. Podría colocar números, solamente números. Entonces a lo mejor digo, a lo mejor imagínense aquí, a lo mejor no aplica mucho el ejemplo, pero si yo hice una pregunta y digo el resultado vale 100, y en otro caso vale 200, por ejemplo, yo coloco aquí, coloco valor 100 y acá coloco valor 200. Y como son números, lo coloco tal cual. Entonces él hace una distinción. Cuando yo uso números, los coloco tal cual. Pero si yo coloco un texto, ese texto debe ir encerrado entre comillas. Entonces, ahora, cuando yo lo coloco acá, él me ayuda. A veces tengo una ayudita de si yo, a mí se me olvidó a lo mejor colocar algún cierre o cremilla, él lo coloca. Pero en la prueba lógica no, eso sí que si yo no se la coloco, la cremilla me va a dar un error, va a aparecer aquí con color rojo un mensaje de error. En cambio, si se me olvidó colocar la cremilla en el segundo argumento o en el tercer argumento, él me ayuda y a veces me podría ayudar y él lo coloca. Entonces puedo colocar números, puedo colocar textos, y textos tienen que ser entonces encerrados entre cremilla doble, o puedo hacer fórmulas. Yo podría decir, si es verdadero, puede decir, ¿sabe qué? Por decir algo, a lo mejor 100 multiplicado por 20, dividido por 15 y sumado 2. O sea, aquí yo puedo hacer una fórmula. ¿Ya? Entonces puedo colocar números, textos o fórmulas. ¿Ah? Incluso otra función, yo podría usar más adelante también si ustedes se entusiasman con el curso intermedio, yo les podría decir, ¿sabe que a lo mejor acá cuando yo diga si es verdadero, yo puedo usar otra función propia de Excel? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, una función que se llame promedio, que se llame a lo mejor un mi, que se llame min, máximo de las que hemos visto, u otras cosas. Entonces yo puedo, entonces aquí, la ventaja que tiene Excel es que entonces cuando sea verdadero o sea falso, aquí en este cuadro, en este argumento, yo puedo colocar muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas puedo colocar ahí? Voy a colocar, aquí lo voy a colocar acá, entonces voy a decir que en los argumentos verdadero o falso, ¿cierto? Ahí voy a colocarlo así. ¿Qué cosa yo puedo colocar? Aquí lo voy a colocar hacia abajo. Puedo colocar números, ¿ya? Como por ejemplo el valor 100. Ahí lo coloco el número. Podría colocar un número. Podría colocar texto. Y en ese caso, entonces yo voy a colocar, por ejemplo, digo, no sé, con triclinilla, por ejemplo, usamos el signo simple de sexo, ¿cierto? Digo, femenino. ¿Ya? Eso es texto. ¿Y qué otra cosa podría ser? Fórmulas. O sea, ¿qué podría hacer aquí? A lo mejor yo podría decir que es B14 por dividido 2 más C2. Imagínense, una cosa de ese estilo. Entonces hay una fórmula. Entonces digo B4 por 100 dividido por 2 sumado con otra celda. Una fórmula. O puedo usar una función. O sea, podría usar, por ejemplo, la función. ¿Cuáles funciones de las que ustedes conocen? La suma, puede ser el mínimo, el máximo que ya conocemos, promedio, y otras que ustedes no conocen, por ejemplo, buscar,
Por ejemplo, hay otras que se llaman, no sé, pues puede ser una de base de datos, por ejemplo, de suma, por ejemplo, y etcétera. Tiene un montón de funciones que tiene Excel. Entonces, la ventaja entonces en los argumentos, en los argumentos me refiero a este que están acá, digamos, estas dos cajitas que están acá, que dice valor si verdadero, ese que está ahí, y valor si falso, en esas yo puedo colocar, ¿qué cosas puedo colocar? Puedo colocar estos 4 tipos de argumentos. ¿Qué cosas puedo colocar? Números, textos, fórmulas o funciones. Aquí dice funciones, ahí me quedo aquí son funciones, no funciones. Funciones de Excel. Entonces, esa entonces es la por eso que se autodenomina, cuando uno ve la explicación de Excel, dice la más popular. O sea, por ejemplo, si yo miro ahí una ayuda sobre esta función, aparece ahí como un mensajito, ¿cierto? Que uno dice, mire, de eso se trata. Entonces, dice la función sí es una de las funciones más populares de Excel. Él sabe que, digamos, todo el mundo la usa y es muy conocida. O sea, digamos, alguien que utilice Excel a nivel intermedio, entre básico, un poquito básico, bien con harta experiencia, y intermedio, y que nunca haya usado la función sí, para mí es como que no haya usado Excel. Digo, eso ya no, esta persona no conoce de Excel. Entonces, eso entonces tiene esa ventaja enorme. Entonces, el que yo puedo entonces, bajo alguna condición, entonces hago distintas cosas. ¿Qué cosas que puedo hacer? Colocar números, textos, fórmulas u otras funciones que yo puedo usar. El segundo ejemplo que hicimos, ahí hicimos era bastante, ya para ir aterrizando, dijimos, dependiendo entonces del código, o sea, si era 1 o 0, que lo que hacíamos era colocar un texto que dijera femenino o masculino. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio 2. En el ejercicio 3, que hablamos de descuentos, dijimos, ¿sabe qué? Yo quiero determinar acá cuál es el descuento que tendría la persona, de las personas que están acá, que tienen que hacerse un examen médico. Y ese examen médico le van a hacer un descuento. Y le van a hacer un 10% de descuento si la persona está afiliada a FONASA. Y si está en ISAPRE es un 5%. Entonces lo que hicimos acá fue calcular cuánto es el descuento que le van a hacer a la persona. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo, ¿cuál es la condición? La condición es saber en qué previsión está. Entonces dependiendo de esa condición, aplico el 10% o el 5%. Y también alguien por ahí dijo, profe, pero ahí podríamos también no tan solo saber cuánto es el descuento que le van a hacer a la persona, sino que lo que hicimos fue crear una columna nueva y dijimos cuál es el valor a pagar. Entonces le agregamos una dificultad adicional a este ejercicio. El segundo ejercicio, voy a sacarlo ahí para que no se note. Ahí está. Entonces, y el segundo ejercicio para los futboleros era de indicar el resultado de los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, queríamos saber que teníamos datos del equipo 1 y el equipo 2, y el equipo 1 hizo una cierta cantidad de goles y el equipo 2 hizo otro. Entonces, yo quiero saber, dependiendo entonces de los goles que convirtieron estos equipos, saber cuál fue el ganador y cuál fue el perdedor o si fue empate. Pero siempre pensando bajo de la visión del equipo 1. Entonces, en este caso, entonces lo que hacíamos era comparar los goles. Entonces, si el equipo 1 hizo más goles que el equipo 2, va a ser ganador. Si hicieron la misma cantidad de goles, era empate, y si hizo menos que el equipo 2, va a ser perdedor. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio 3. Ahora, ¿cuál es un poquito la dificultad en comparación al primero? El primero, teníamos el fondo, dos condiciones, ¿cierto? Aquí en este caso la condición era que si el alumno tenía más de un 4 o menos de un 4. Entonces tengo dos condiciones. En la segunda, también tengo dos condiciones, ¿cierto? Será 0 o 1. Tengo dos condiciones, nada más. Voy a la tercera. Acá también dos condiciones, ¿cierto? Sin un problema. Y esta, acá tengo tres condiciones. Porque ¿cuál era
la condición 1 era que fuera ganador, la segunda era empate y la otra perdedor. Y ahí también alguien por ahí también dijo allí, y con justa razón, dijo, a lo mejor yo podría haber estado preguntando si este es el ganador, que hago una pregunta de ese estilo, si este es mayor que esa, o alguien por empezado al revés, alguien dijo, si este es menor, o es perdedor, o por haber empezado preguntando si son empates. Entonces ahí, como son preguntas lógicas, el orden que yo haga no es exactamente obligatorio. O sea, en este caso yo le decía ayer, si a lo mejor yo hago una prueba a ustedes y les hubiese hecho este ejercicio, lo más probable que a lo mejor no todos responden con la misma fórmula acá. A lo mejor algunos dicen preguntado primero por una condición, después por otra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como son funciones lógicas, ahí está la gracia. ¿Ah? Ese, digamos, que hace que, como no todos pensamos igual, entonces si yo parto por este lado y otra persona dice, no, sabe que yo lo considero de esta manera. Pero obviamente deben de llegar al mismo resultado. Entonces, en este caso, como yo tengo tres condiciones, en este caso era ganador, perdedor y empate, lo que hacía entonces cuando yo hago la función, voy aquí a la función sí, ¿cierto? Aquí, coloco entonces la prueba lógica, la primera, por ejemplo, era comparar los goles, ¿cierto? Si era el B9, a lo mejor era mayor que el D9. ¿sí? Entonces, si era mayor, colocaba la palabra perdedor, pero cuando iba a llenar el tercer argumento, no podía colocarle empate, ni perdedor, ¿cierto? Porque todavía me falta preguntar por otra condición. Entonces, como yo necesito aplicar otra prueba lógica, tengo que hacer una segunda prueba lógica, no la puedo hacer acá. O sea, igual la podría digitar, ¿eh? O sea, si alguien me puede haber dicho ayer, pero profesora, pues yo directamente la puedo digitar. Sí, la verdad que se puede hacer. Pero yo trato digamos, de llevarlos por el camino que traten de evitar lo menos posible digitar. Algunas veces ya no tenemos otra alternativa y uno tiene que digitarla, ¿eh? Pero el ideal, ¿cierto? Sobre todo que ustedes están recién partiendo, es que a lo mejor ojalá que no digiten nada, ¿eh? Solamente usen el menú, usen el mouse, ¿cierto? Para escoger lo que ustedes quieran hacer. Entonces, como tengo acá la prueba lógica, coloco un dato acá si es verdadero, a lo mejor digo ganador. Como tengo que hacer otra pregunta, como yo no quiero abrir nuevamente una nueva ventana para hacer la segunda pregunta, yo no lo puedo hacer de acá, apretar este icono acá. O sea, la primera vez lo hice así, ¿cierto? La primera vez apreté ahí, voy al sí y se abre la función sí, ¿cierto? Si quiero hacer la segunda pregunta, si vuelvo a hacer acá, pierdo ese control. No me va a mostrar nada y me va a mostrar una fórmula tal como está empezado aquí. Entonces, si yo quiero abrir una ventana nueva, lo que tengo que hacer es que en la segunda ventana, la tercera ventana, la cuarta ventana, o sea, puedo abrir varias ventanas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas puedo tener? Hasta 7. ¿Ah? Hasta 7 pruebas lógicas podría tener. ¿Ah? Hasta ahí, eso es lo que maneja Excel como tope para colocar funciones. Entonces, si yo quiero colocar una segunda ventana para hacer otra prueba lógica, entonces, como no puedo hacerlo aquí, tengo que ir al costado izquierdo, a donde están los cuadros de nombre, busco ahí las funciones, que pueden ser todas las que tiene Excel, pero en particular, obviamente, me interesa buscar la función sí. Hago clic ahí, la que yo tenía antes acá, la que tengo con datos, esa va a desaparecer, ya no lo voy a tener a la vista, sino que se va a abrir una nueva. O sea, en este caso, ¿qué es lo que hacía? Yo, por ejemplo, digo, a ver, este valor, si era mayor que esta, y si esa era la condición, yo decía ganador. Entonces era el mensaje que iba a colocar, ganador. Y acá entonces, tengo que ahora saber la otra alternativa, ¿cierto? Porque tengo que saber ahora si este es menor que ese o si son iguales. Tengo que hacer otra prueba lógica, pero como no la quiero digitar acá, quiero hacer que se me abra una ventana nueva, entonces voy acá, escojo dentro de las funciones, busco la función sí, esta va a desaparecer. Fíjense que desaparece, ya no la puedo ver, no la tengo a la vista. Abro la nueva ventana, hago aquí clic y aparece la nueva versión. Entonces, digo, en este caso ahora hago la segunda prueba, digo, esta que está acá, voy a preguntar si es igual al otro resultado del otro equipo. Si fuesen iguales, voy a colocar entonces la palabra empate. Y ya después ya no me queda otra alternativa, que aquí en este caso sería
perdedor, ¿cierto? No hay otra opción. No tengo para qué volver a preguntar, ¿cierto? Que ya esa es la que me queda por defecto. Entonces digo aceptar y ahí sí, ¿ya? Entonces ahí yo puedo colocar y copio la función hacia abajo. Y ahí estarían. Si lo quiero mirar la fórmula, o sea, en este caso voy acá, pincho ahora ahí me aparece el cuadro, entonces me aparece la primera prueba los que aquí hice, el ganador, pero la segunda no me lo muestra como en la segunda ventana, sino que me la muestra acá, ¿ya? Así tal cual, ¿ya? O sea que a lo mejor pensemos en aquellos que, o sea, si en este caso yo lo podría digitar esta, sí, lo podría hacer. ¿Cómo lo habría hecho así? Vamos a suponer que lo voy a hacer de esa manera. Entonces voy a borrar aquí para que desaparezca esa función. Entonces digo, voy a colocar aquí, entonces digo la función sí, voy a decir prueba lógica que ese era mayor que esa, y si era verdad, voy a decir que es ganador, ¿cierto? Ganador. Y acá, ahora dice valor sí falso. Entonces aquí voy a hacer algo que ustedes traten de no hacerlo, ¿ah? Digamos, a lo mejor después con el paso de las experiencias que tengan en Excel, de varios archivos que ustedes vayan a trabajar, ¿podrían digitarlo? Sí, yo lo podría hacer. ¿Ah? O sea, no es obligatorio, pero yo lo sugiero que ustedes la hagan, abran una ventana nueva. Pero si yo soy porfiado, ¿ah? Quiero ser la del porfiado, no quiero abrir una ventana nueva, yo tendría que digitarla. Entonces digo, sí, abro paréntesis, yo tengo que digitar todo ahora. Si este valor es igual a ese, y si es igual, tengo que colocar punto y coma, cremilla, empate, cierro cremilla, punto y coma, abro cremilla, perdedor, perdedor, y cierro cremilla. Y cierro paréntesis porque abrí un paréntesis al principio. Y se fija entonces, si yo lo ejecuto y lo aplico a él, va a funcionar. Entonces, si yo reviso ahora, la función efectivamente estaría bien. Ahora, ¿por qué es más compleja? Se fijan que yo tuve que saber que acá, como tuve que digitar, dice, coloqué sí, abro paréntesis, coloqué el B9 igual al B2, después punto y coma. ¿Pero qué punto y coma? ¿Qué pasa si coloco en vez de punto y coma, coloco 2 puntos, por ejemplo? Aquí, pues imagínense que yo me equivoco, en vez de colocar punto y coma, coloco 2 puntos, y en la otra, en vez de colocar el punto y coma, coloco coma. Digamos, todo así, totalmente perdido. Entonces le digo aceptar, me va a dar un mensaje de error. ¿Ya? Entonces digo aquí, en algo me equivoqué, a ver, entonces voy a tener que tratar de mirarlo, ¿cierto? ¿En qué me puedo equivocar? Entonces, en este caso va a volver a la que estaba antes, ¿ya? Entonces me va a mostrar ese valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, en general, entonces lo que hace Excel, cuando yo uso las funciones, si yo, como le digo yo, la del porfiado, alguien que quiera hacer entonces digitar todo, si yo lo quiero digitar, lo que tengo que hacer es que cuando yo uso una función, lo voy a agrandar para que la vean aquí, lo voy a agrandar un poquito para que se nota. Cuando yo uso una función, y eso se aplica para todas las funciones de Excel, cuando yo hago esa figura, ahí, ¿cierto? Fíjense de que lo que tiene es que dentro de la función sí aparece los argumentos, ¿cierto? Por ejemplo, del más adentro dice el B9 igual al D9, punto y coma, cremilla empate, cierro cremilla, punto y coma, cremilla perdedor, cierro cremilla y cierro paréntesis. Entonces, fíjense que aquí, si yo tengo que digitar esto, ya tengo que tener harta experiencia, ¿cierto? Tengo que, primero que nada, saber el nombre de la función. Después, siempre obligatorio que debe ir un abre paréntesis, y si tengo uno abierto, tengo que cerrarlo. Y después, los argumentos que hay dentro de las funciones siempre van con punto y coma, siempre. Para todas las funciones, los argumentos van con punto y coma, ¿ya? Ahora, si un argumento es un rango de celdas, irá con 2 puntos, pero la separación entre argumentos, no rangos, sino que argumentos, la separación es un punto y coma. Si yo no lo coloco, me va a dar un mensaje de error. Entonces, por eso que acá, obviamente aquí la posibilidad de que yo me equivoque, ¿cierto? En vez de colocar un punto y coma, coloco una copa, 2 puntos, o coloque cremilla simple en vez de doble, etcétera. O se me olvida cerrar un paréntesis, las posibilidades de error son enormes, ¿ya?
Entonces, por eso que en ese caso yo siempre les sugiero que ustedes usen el asistente. ¿Ya? Eso fue entonces lo que hicimos en la clase de ayer. Como un pequeño resumen de esta función. ¿Ah? Que lo importante, además le dije yo, ustedes traten de hacerla más de una vez hasta que ya se les quede ahí grabada el mecanismo, cómo se utiliza. Y no alcanzamos a hacer el siguiente. Este que está acá no alcanzamos a hacerlo ayer. Y este ejercicio dice lo siguiente. Aquí no, vamos, les dije yo, suponga que ustedes, estos son datos de alumnos. Aquí no aparecen datos de alumnos porque la verdad que a mí me interesa solamente que ustedes conozcan los datos con los cuales yo voy a hacer las validaciones. No lo puede colocar el nombre, curso, no sé, etc. Pero en este caso era no tan significativo para efecto del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? Dice, determinar la condición del alumno a la cual será aprobado si su promedio es mayor a 4 y su asistencia es superior a 75%. Cuando uno como profesor, ¿cierto? A veces cuando hace los ejercicios, a veces le coloca esas cositas así como medias, como dicen algunos, para pillar, ¿cierto? La trampita. Entonces, muchas veces la pregunta está aquí. Aquí, por ejemplo, dice es mayor. Entonces, o a veces usa unos verbos uno de repente que entonces lo hace para que el alumno pueda saber si tiene que usar la condición de mayor, perdón, el conector mayor menor y con el igual. Entonces, a veces también ahí uno coloca, dice, o usa palabras, dice desde, o dice que incluye, entonces uno coloca esas palabras que entonces para hacer que el alumno, si debe o no incluir los rangos extremos de los datos que uno quiere analizar. Entonces, por eso es importante leer bien la pregunta. Entonces, en este caso dice que es mayor, no es 4. Entonces, el ejemplo que hicimos en el primero, dijimos que era que la nota de aprobación era desde un 4 en adelante. Entonces, por eso que usamos mayor o igual que 4. Pero acá expresamente dice que es mayor a 4. O sea, si el alumno tenía un 4 y tenía un 75 o un 80% de asistencia, no va a quedar aprobado. Porque la condición, la pregunta dice que es mayor. Entonces también es importante a veces leer bien lo que uno está preguntando. Entonces, ¿cuál era la figura? ¿Cierto? Entonces el ejemplo es que tengo aquí, podríamos pensar que son 4 alumnos, y estos 4 alumnos, el primero de ellos tiene un 5,5 y la asistencia de un 50%, el otro un 6,3 y 90%, 1,8 y el 10% de asistencia, el 2,9 y el 85% de asistencia. Entonces yo quiero colocar acá que diga aprobado, no dice ninguna otra cosa más. Aquí también, ¿cierto? No dice que hay que colocar reprobado, no, dice solamente que colocar aprobado. O sea, en este caso, si no se cumple la condición, la celda va a quedar en blanco. Y solamente yo estoy pidiendo que coloque la palabra aprobado si es que se cumplen esas dos condiciones. Entonces, si yo lo hago a mano digo, a ver, sí voy a hacerlo a mano porque no, primero como para chequearlo, para ver, ¿cierto? Cuando yo la copie, para ver si equivoco bien o no, ¿cierto? Entonces digo, a ver, si hiciera aquí, este alumno tiene un 5,5, estaría bien, cumple el requisito de la nota, pero no tiene la asistencia, así que ahí es blanco. El que sigue, el segundo alumno tiene nota, sí, está bien, tiene más de un 4. ¿Qué porcentaje tiene 90? Perfecto, aquí diría aprobado. Perfecto, no hay problema. El que sigue, el otro que está acá, en la fila 11, ¿que cumple la condición de la nota? No, tiene no, también un 4. Y aquí ya casi no interesa de la asistencia. Y el último caso, tiene un 2,9, no cumple las notas, aunque cumple la asistencia. Entonces, pero en este caso, la pregunta que dice y, también es importante, el conector que uno hace lógico. Si es un y, puede ser un o también. ¿Ya? Entonces, puede haber dicho, si es mayor a 4 o su asistencia es mayor a 75, ¿cierto? Si es un profe paleteado, a lo mejor dice, no importa que saca mala nota, pero si tuvo buena asistencia, lo voy a dejar aprobado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo le había dicho un o. ¿Cierto? Entonces, acá digo o, y ahí en ese caso cumple esa condición. ¿Cierto? Entonces, por eso que es importante en las preguntas lógicas saber muy bien qué es lo que uno está preguntando. Entonces, por eso que es importante los conectores, si es un y, un no, etc. Entonces, ahora, ¿cómo entonces? Ahora dijimos, no lo voy a hacer a mano, nosotros vamos a hacer entonces usándolo con Excel, ¿cierto? Entonces vamos a usar la función sí. Entonces, para eso digo, a ver, ¿cuántas condiciones tengo?
tengo 2, ¿cierto? Entonces voy a decir ahora, entonces digo que tengo la nota y tengo la asistencia. Entonces digo, a ver, voy a usar aquí la función, voy a ir a la función sí, y voy a decir que si este alumno es mayor que 4, voy a decir que está aprobado. No, pues no puedo decir eso, ¿cierto? Porque si lo coloco aprobado acá, tengo que chequear la otra condición. Tengo que ahora saber si el alumno tiene o no si tiene asistencia. Entonces acá no me sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Pues, ¿qué alternativa? ¿Alguien de ustedes trató de hacerla? ¿Se encontraron con ese problema? ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Alguna sugerencia de los que alguien o nadie no tuvieron tiempo para tratar de resolverla? Mayor a No sé. 75, ¿será? ¿Aquí? ¿Acá? Mayor a ¿Ahí? 75. ¿Pero cómo lo hago para decir que sea mayor que 75? ¿Cómo le digo ahí? No, La arriba. función. ¿A dónde? ¿Acá en la prueba lógica? ¿Ahí? Ahí Sí. en el segundo. Yo digo ¿En el segundo? en el segundo. En el segundo, ya. Mm. Y aquí entonces digo yo aquí, ¿y cómo lo hago entonces en ese caso? Porque como Sí, dice, perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién? Ada, yo Ada. dije mayor Como dice 75. Ada, dice aquí Ofre tendría que preguntar que sea mayor que 75, ¿cierto? Entonces, podría ser, ¿ah? Esa es una opción, como dijo Ada, pero alguien por ahí también, alguien mencionó, alguien dijo no arriba, ¿quién dijo algo arriba? Yo, profesor ¿Nombre? Marjorie. Marjorie. Dime, Marjorie, ¿cómo lo harías entonces? Tú lo habrías hecho, dices tú arriba. ¿Cómo lo harías en ese caso? Le pondría sí. ¿Ya? Y le pondría paréntesis y le pondría sí, el porcentaje, o sea, le pondría mayor que 75. O sea, perdón, a ver, lo voy a hacer. Entonces tú dices, díctamela como la harías tú, a ver, hagámosla, tratemos de hacerla, a ver cómo dices tú. Y después lo hacemos como dice Ada. Diría a 9. ¿Ya? A Así como 9. digo yo. ¿Ya? No tengo idea. Sí, a 9, sí, a 9 ya. ¿Sí, a 9? Mayor que 4. ¿Ya? ¿Ya? No, y habría que ponerle I. ¿Y un punto y coma? Ahí habría que ponerle I. Mira, a ver, entonces, mira aquí. Y mayor que 75%. ¿Cómo se usa la función I? ¿La conoces tú o no? La función I, no. No, pero ya, mira, ya la vamos a no sé si es para arriba o para abajo, porque mira, es como una V. Lo que bueno que tú sabes que tienes que usar una segunda función, ¿eh? O sea, eso es lo bueno. O sea, sí, lo vamos a la parte, cuando terminemos este ejercicio, lo vamos a hacer como lo dices tú, ¿ya? Lo voy a explicar, ¿ya? Para que también entonces existe otra función que está por ahí que se llama la función I. Pero en ese caso vamos a suponer que ustedes no la conocen, ¿eh? Pero si bien Marjorie algo comentó, estás bien encaminada, ¿eh? Digamos, eso es una alternativa de solución y que la voy a aplicar para que también la conozcan, ¿ya? Así que muy bien tu acotación, Marjorie. Pero sigamos con el caso que dijo Ada, ¿cierto? Dice, a ver, a lo mejor dice, hasta ahí muy bien, ¿cierto? Que digo, tengo que preguntar primero si esta nota es mayor que 4, ¿cierto? El problema, ¿cierto? Es acá, ¿cierto? Ahora, que si es verdadero, yo no puedo, aquí tendría que mejor preguntar por la asistencia. Me dijo, aquí habría que preguntar por la asistencia. Sí, también está bien encaminada, por ahí va la solución, pero yo no puedo colocar acá, decir a lo mejor que diga el B9 mayor que 75, ¿cierto? Por ahí a lo mejor es lo que ella pensó que podría hacer, ¿cierto? Sí, porque aquí lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Fíjense acá, si yo hago eso, digo, en ese caso podría haber pensado esto si es verdadero, ¿no? Porque si es verdadero, ¿no? ¿Y qué hago si es falso? Se me complica el cuento ahí, ¿cierto? Entonces, no, para acá en el fondo aquí lo que tengo que hacer es que si yo pregunto
que sea mayor que 4, lo que tengo que hacer es que si se da esa condición, que el alumno tenga más de un 4, lo que tengo que hacer es preguntar por la siguiente opción que me están indicando, ¿cierto? La otra condición. Tengo que ahora preguntar por la condición de la asistencia. Pero ¿cómo lo hago aquí? ¿Puedo volver a preguntar? Sí, yo puedo volver a preguntar. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Entonces digo, lo que tengo que hacer entonces es que tengo la primera prueba lógica, que es el A9, que sea mayor que 4, ¿cierto? Que sea eso. Y lo que tengo que hacer aquí entonces, si es verdadero, abrir una nueva función sí. Entonces voy acá, al ladito, pincho ahí, busco la función sí, y ahora digo de que si esta es mayor que 75%. Y si es verdadero, voy a colocar lo que me dijeron. ¿Cierto? Había que colocar la palabra aprobado. Entonces, si es verdadero, digo aprobado. Y en caso contrario, nada, porque no dice ninguna cosa. Hay como que hará, entonces, pues, aquí no hay nada, porque no me dice ninguna cosa, no me dice que debo colocar aprobado, no me dice nada. Solamente me están diciendo que si el alumno tiene más de un 4 y su asistencia es mayor que un 75, coloque la palabra aprobado. No me dicen nada del que tengo que hacer en otros casos. Ahí voy a ver cómo queda. Le digo aceptar. Me dice falso. A ver. Voy a copiarlas abajo, a ver cómo se comporta con los otros casos. Mira, aquí me dice falso. Acá me dice aprobado, que era el que estaba bien, ¿cierto? Y acá dice falso, y acá dice falso. A ver, ¿por qué me aparecerá la palabra falso? Voy a ir a la función. Voy a ir a la función. ¿Qué es lo que dice la función? Dice, fíjense, voy a ir. En la prueba lógica no hay problema. En la prueba si es verdadero, fíjense que lo que dice ahí, voy a hacer clic donde dice si es verdadero. Fíjense en la explicación que tiene acá. Dice, si es verdadero, dice, es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadero. Si se omite, o sea, si no coloco nada, devolverá verdadero. Y pueden anidar hasta 7 funciones. Si voy a la si es falso, ahí, si es falso dice, es el valor que se devolverá si prueba lógica es falso. Si se omite, el caso que me pasó a mí, ahora lo omití, no dice nada, se devolverá falso. Entonces, si me aparece la palabra falso, significa que yo lo omití. ¿Y qué significa lo omití? Que no coloqué nada ahí. ¿Ya? No hice ninguna cosa. Entonces, si efectivamente yo no quiero que aparezca nada, que no quiero que aparezca la palabra falso, yo en estricto rigor debería haber dicho colocado entonces acá cremilla doble. Entonces, le digo ahí, ¿cierto? Pero sí que igual es con la misma figura. A ver si yo lo copio. Con el primero no me resulta. A ver, no hay algo malo. Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar? Entonces, voy a revisar mi función. Dice, ¿qué tengo malo acá? Voy a revisar. Es porque las está tomando por separado, ¿cierto? No, mire, vamos a ver, mire, aquí, fíjense en esta situación. Cuando ustedes tengan la función sí y le aparezca esta palabrita, el falso, háganlo así. Siempre les recomiendo a los alumnos que hagan la siguiente acción. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan mirar ahí con más detención. Ahí. Ya. Fíjense lo siguiente. La función sí, yo les dije que tiene 3 argumentos, ¿cierto? O sea, si yo la abro, ¿cierto? Dijimos acá, si hago la función sí, tiene 3 argumentos. La prueba lógica, el valor si es verdadero, el valor si es falso. Tiene 3. Obligatoriamente eso tiene 3 argumentos. Lo voy a revisar, ¿cierto? Voy a revisar cómo quedó escrita mi función cuando yo la hice. Voy a ver aquí, ¿cierto? La voy a dar doble clic para revisarla. Ahí dice, ya. A ver, dice entonces que la función sí tiene 3 argumentos. Voy a ir el primer sí que está aquí, ¿cierto? Abro paréntesis, este es el primer argumento.
un argumento. El A9 mayor que 4 es el primero. El segundo es este, un sí. Un sí, la pregunta, punto y coma. Y ya tengo un argumento, tengo dos. Y acá tengo el tercero. O sea, del sí de más afuera, de este, ¿cuántos argumentos tengo? Tengo uno, tengo dos y tengo tres, porque tengo que contarlos después del punto y coma. ¿Cierto? Así voy a contar los argumentos. El primero, ese que está ahí, ese es el segundo, y ese es el tercero. Ahí estoy bien, no tengo problema. Están bien los tres argumentos de la primera función sí. Voy a revisar ahora el segundo sí, el que está anidado, ¿cierto? Dijimos ayer de que si yo tengo una función que está dentro de otra función, voy a hablar que son funciones anidadas, ¿ya? Y Excel permite que yo pueda colocar dentro de una función las funciones que yo quiera. Y cuando yo veo esa figura, voy a decir que se llaman funciones anidadas, ¿ya? Porque están juntitas, ¿ya? Y las que quiera, de cualquier naturaleza, que son lógicas, de datos, estadísticas, matemáticas, etcétera, ¿no? Ahí lo que yo quiera hacer lo puedo incorporar dentro de las otras funciones. Entonces, en ese caso voy a hablar de funciones anidadas. Entonces, tengo la primera, tengo los tres argumentos, 1, 2 y 3, no hay problema, pero la de más adentro, la segunda, fíjense cuántos argumentos tengo. Tengo 1, tengo 2. ¿Cuántos puntos y comas tengo dentro del segundo sí? Tengo 1. ¿Cuántos puntos y comas tengo del sí que está más afuera, del primero? Tengo 1, 2, ese está bien. O sea, el primer sí está impecable. El que está con problemas es el segundo. El segundo, tengo el primer argumento, punto y coma, segundo argumento, pero me falta el tercero. Ahí está el error. Por eso que me está dando la palabra falso. ¿Por qué? Porque no lo coloqué, porque lo omití. Y él dice que cuando yo omito un argumento dentro de la función sí, él va a colocar la palabra falso. ¿Por qué? Porque no la coloqué. Entonces, tengo que buscar la manera de solucionarlo. ¿Se entiende, no? ¿Se dan cuenta esa figura? Visualizan que efectivamente que el sí que está más, en el segundo sí, tengo solamente dos argumentos. ¿Lo logran visualizar? Sí, profe. Sí, Sí, sí. ¿cierto? ¿Cierto? Tengo dos nomás, ¿cierto? Tengo el primero y el segundo, entonces me falta uno. En cambio, el primero de ellos, el de más afuera, tengo los tres. Entonces, la recomendación es que cuando ustedes hagan la función sí y le aparezca ese mensajito que diga falso, significa que ustedes no llenaron alguno de los cuadros. Y eso tienen que ustedes mirar y ver cuál es el que no llenaron. Entonces, en este caso, yo veo aquí que es el segundo. Entonces, aquí, ¿y cómo lo arreglo? Para arreglarlo, la verdad que lo puedo hacer de varias maneras. Acuérdense que siempre dijimos Excel siempre permite ahí, yo lo puedo hacer de distintas maneras. Entonces, lo que voy a hacer, una es que yo hago doble clic en la fórmula y después, antes del cierre de paréntesis, coloco punto y coma, cremilla, cremilla. ¿Ah? Y después la copio hacia abajo y se cumple solamente para el segundo caso. Otra alternativa, ya supongamos dijimos, no, a ver, si tengo problema acá, ¿cierto? Y no me acordé que yo la puedo cambiar, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me posiciono ahí y aprieto la función para que me aparezca el asistente, digo, a ver, aquí está bien, tengo acá, aquí está, aquí me falta este, ¿cierto? Entonces, ese que está ahí, me voy acá, ¿cierto? Me posiciono antes que cierre el paréntesis, pongo punto y coma, cremilla, cremilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no quiero que quede vacía, ¿cierto? Ahí. Ya entonces pues lo copio y ni un problema. Ahora, ¿cómo lo hago si yo lo estoy haciendo por primera vez? Si lo estoy haciendo por primera vez, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, no hagan nada ustedes, miren solamente en esta parte, pero lo pueden hacer. Voy a borrar la fórmula. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cuál sería el paso correcto para que lo hubiese hecho bien y no me haya dado ningún mensaje de error? O para que no aparezca la palabra falso. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho aquí? Yo habría dicho asistente, digo sí, prueba lógica. La prueba lógica era
el primero, ¿cierto? Que era si la nota, esa, si era mayor que 4. Hasta ahí voy bien. Y acá digo, pero aquí voy a, cuando diga si es verdadero, tengo que abrir una ventana nueva. Pero antes de eso, antes de cambiarme de ventana, voy a llenar el tercer argumento. Lo lleno, y como quieren que yo no diga nada, lo voy a colocar con cremillas, cremillas. Y ahora me devuelve el segundo argumento, y ahora abro la ventana nueva. Abro la ventana nueva, y digo entonces que si este es mayor que el 75%. Si es verdadero, voy a colocar la palabra aprobado, y como yo no quiero que me aparezca el mensaje falso, en el tercer argumento lo coloco cremilla, cremilla, para que ahí tiene el dato. O sea, pues si coloco un 0, le va a aparecer 0, ¿cierto? Pero en este caso, como no quiero que aparezca nada, lo dejo en blanco. Y como le digo que quede en blanco la celda, coloco cremilla, abro cremilla y cierro cremilla. Le digo aceptar. Listo. Pero aquí está en blanco. No, pues no es que esté en blanco, ¿cierto? Porque efectivamente no se cumple la condición. Si yo copio la fórmula, solamente se cumple para esa condición, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le hubiese dicho lo siguiente? Voy a volver atrás, voy a borrar la fórmula para que vean el efecto. ¿Qué pasa si hubiese dicho yo acá, digo, determinar la condición del alumno a la cual será aprobado, si su promedio es mayor a 4, asistencia es superior a 75? Caso contrario, me equivoqué, ahí. Aquí al final digo, caso contrario, lo voy a colocar ahí con letras rojas para que... Entonces digo, caso contrario, contrario de reprobado, que diga reprobado. Reprobado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Entonces la pregunta cambió un poquito. Dice que entonces se cumple la misma condición, que diga que será aprobado solamente si tiene mayor que 4 y asistencia mayor que 75, pero en caso contrario, o sea que no cumpla con esas dos condiciones, quiero que aparezca la palabra reprobado. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Hago asistente, voy a la función si, pregunta lógica, esa, si es mayor que 4, si es verdadero, tengo que hacer la pregunta, pero antes de eso, antes de cambiarme de ventana, tengo que llenar el tercer argumento, y aquí coloco reprobado. Reprobado, ¿cierto? Porque me dijeron que era así. Si no cumple la condición, es reprobado. Me devuelvo el segundo argumento, abro ventana nueva, y pregunto por la asistencia, si es mayor que el 75%. Si es verdadero, digo aprobado, aprobado, y si es falso, lleno también el tercer argumento y aquí coloco reprobado. Y le digo aceptar. Entonces ahí cambia un poquito la figura, ¿cierto? Porque ahora yo pedí que incorporaran como mensaje reprobado en el caso de que no cumpla con las condiciones, ¿ya? ¿Se entendió el ejercicio? Muy complicado, ¿no? Muy ¿Difícil? buscado. Muy buscado, diría yo. ¿Rebuscado? Sí. No, pero Profesor, ustedes, por ejemplo, yo sé que cuando ustedes como profesores de repente van a tener que hacer estas figuras, ¿cierto? Dice, sabes que si alumno tiene tal cosa y tiene que cumplir más de un criterio, más alguna condición, yo después le coloco algún mensaje, alguna nota. Y eso yo creo que más de alguna vez ustedes van a tener que hacer este tipo de condiciones. ¿Ya? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? sí, ¿Sí? yo, Marjorie. Marjorie, Entonces, todo lo que, o sea, cuando yo incluyo la segunda, cuando pincho por segunda vez la función, ¿cierto? ¿ya? ¿La segunda ¿cierto? ventana? ¿Sí? Sí, ¿Sí? en el fondo, para la primera función que yo elijo, después del primer punto y coma, entiende toda esa segunda función como un solo argumento. Claro, eso, claro, Ya. exactamente. Sí. Ya. Por lo tanto, yo dentro de esa función yo puedo poner, bueno, siempre voy a tener dos argumentos nomás. Sí, Por exacto, función. claro. Por Claro, función. claro, Ya, ok. claro. Ya listo, ¿Ya? gracias. Mira, entonces aprovechemos de que Mario también me hizo la siguiente pregunta.
mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta aquí, le vamos a decir, dice aquí, vamos a ver que diga opción 1. O sea, la solución al ejercicio usando la opción 1. Pero también vamos a usar otra opción, ¿no? Un poco lo que me dijo Mayer, que quería usar un i, dijo por ahí, ¿ya? Por ahí, dijo algo por ahí. Y también os voy a echar de explicárselo a ustedes que también para que la conozcan. La opción 2, ¿ah? Usar otra manera de haber hecho lo mismo. Pero para eso, previo a eso, voy a hacer lo siguiente. Mira, para que les quede más claro la función que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a tomar estos datos que están acá y los voy a copiar a otra hoja, ¿ah? Para que tomemos solamente el promedio de la asistencia y vamos a abrir una hoja nueva y vamos a llevar esos datos de acá. Aprovechemos de practicar cómo lo hacemos cuando queremos copiar. Entonces voy a abrir una hoja nueva, ahí, ¿cierto? Va a quedar hoja 1. Voy a tomar el promedio y la asistencia. Yo digo control C, ¿cierto? De copiar. Voy a la hoja 1 y la pego ahí, ¿cierto? Supongamos que eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, hágala también usted ahí, pide como copia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago para copiar? Bastante sencillo, solamente seleccionar la área, digo control C o control V o botón derecho, copiar y después pegar, ¿no? Muy similar a como lo que ustedes trabajan en Word u otras aplicaciones que tienen de Office. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Voy a tener aquí esos mismos datos que tengo de promedio de asistente, es que también dentro de las funciones lógicas, que también, dado que yo les estoy enseñando la función sí, una función que está como muy cercana a esta función hay una función que se llama i y otra función se llama o. ¿Ya? Está la función i y está la función o. ¿Ya? Entonces, ustedes ya conocen, ¿cierto? Dentro de las funciones lógicas, ya vimos, dijimos que está la función sí, y está la función i y está la función a. Hay tres funciones dentro de salas lógicas. Si ustedes revisan las fórmulas y se van a las lógicas, ahí, ¿cierto? Ahí parece cambiar, falso, no, o sí, conjunto, hay varias funciones. Pero ahí, entonces, las más usadas, las más populares, es obviamente la función sí, la i y la o. Pero ¿cómo se utiliza esta? Cuando yo utilizo la función i, hago lo siguiente. Yo digo, voy a usar el asistente también, voy a ir a las funciones lógicas y voy a usar la función i, voy a buscarla, la función, ahí está la función i, y dice valor lógico 1. Entonces, ¿cuál sería el valor lógico? Digo, a ver, voy a preguntar si en este caso, si este era mayor que 4, y la otra pregunta era si el segundo valor lógico era el segundo, este que está acá, perdón, me cambio de argumento, el segundo valor lógico, ese, pregunto si era mayor que 75%. Entonces estoy usando la función i. ¿Qué es lo que dice la función i? Dice comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. O sea, en otras palabras, esta función i me va a devolver un valor verdadero si es que todos son verdaderos. Si alguno de ellos no es verdadero, va a devolver falso. ¿Será verdad? Entonces, por ejemplo, digo aceptar. Denme un minutito. Ya. Entonces, dice, ahora sí, disculpe que estaba ahí con un problema con el micrófono. Entonces, dice lo siguiente, dice, la función i, que es lo que me permite, dice que, voy a revisarla, el asistente dice lo siguiente, dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos son verdaderos. O sea, en este caso, si ambos son verdaderos, me va a devolver verdadero. Si no, va a ser falso.
¿Y por qué me devolvió falso en el primero? Porque en este caso cumple la primera condición, pero el segundo no, ¿cierto? Que era falso. Entonces, si yo copio la función hacia abajo, fíjese que me va a devolver verdadero solamente en el registro 3, en la fila 3. ¿Por qué? Porque en el primero la nota sí es mayor que 4, perfecto, cumple la primera condición, pero la segunda condición no se cumple, por eso es que me entrega falso. La tercera fila, ¿tiene la nota mayor que 4? Sí. ¿Tiene mayor que la asistencia mayor que un 75%? Sí, por eso entonces dice de verdadero. Vamos a la línea 4, a la fila 4. La nota no cumple la condición, entonces ya el tiro descartado, falso, ¿cierto? Y esto es falso, o sea, tengo dos falsos, de todas maneras falso. La fila 5 es falso, porque no cumple la condición de la nota, pero sí cumple la condición de la asistencia. Pero como tengo, para que la función sea verdadera, ambos tienen que ser verdaderos. O sea, el único entonces que se cumple con esa condición va a ser estos que están acá, ¿cierto? Para la función i. ¿Ya? Entonces, si yo lo marco ahí, lo voy a pinchar ahí, ¿cierto? Ahí. Digo entonces que el resultado de la función i va a ser verdadero si es que todos los argumentos que yo, o las preguntas los valores lógicos que estoy usando, todos tienen que ser verdaderos. Y fíjense que en este caso, cuando yo uso la función i, ahí, fíjense, dice que yo puedo, dice el valor lógico 1, dice que tengo muchas. ¿Cuántas condiciones? Hasta 255 condiciones. O sea, si yo puedo seguir agregando acá más condiciones, valor lógico. Aquí estoy agregando ahí, voy 5, 6 si quisiera. Podría agregar muchos valores lógicos, ¿ya? Entonces, la verdad que uno nunca ocupa tantos. Entonces, coloca entonces acá, va a ser entonces verdadero siempre y cuando ambos son verdaderos. Si tengo tres condiciones, si tengo tres columnas de datos y quiero hacer la validación, tendrían que cumplirse si las tres columnas son verdaderas, ahí va a ser que es verdadero. Con uno de ellos que no sea verdadero, que no cumpla la condición, me va a entregar la condición falsa. Eso entonces cuando uso la función i. ¿Y qué sucede cuando uso la función o? Voy al asistente, voy a buscar la función o, acá está. ¿Qué es lo que dice? Dice valor lógico 1, valor lógico 2. También puedo colocar varios valores lógicos. ¿Qué es lo que dice? Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero. Dice si alguno. Si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. O sea, si son todos falsos, va a decir que es falso. En cambio, si al menos uno es verdadero, va a ser que es verdadero. O sea, en este caso, por ejemplo, yo digo, este valor es mayor que 4 y el segundo valor lógico, que era la asistencia, ese es mayor que el 75%, le digo aceptar. Me dice entonces que para el primer caso dice verdadero. Si yo copio las funciones hacia abajo, me dice entonces, el primero dice verdadero. ¿Por qué será verdadero? Porque cumple con la nota. La tercera fila dice verdadero porque todas son verdaderas. Cumple la nota y cumple la asistencia. La cuarta fila me dice falso. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de ellas cumple la condición. Por eso que puso falso. Y la última, la de las 5, dice verdadero. ¿Por qué dice verdadero? Porque cumple la condición de la asistencia. Al menos uno. ¿Cuál cumple acá? Esa. ¿Cuál cumple aquí? Cumple esa. Y aquí, ¿cuál cumple acá? Las dos. ¿Sí? Dígame, Ángela. Sí, José, la función i y la función o solamente tiene esas dos respuestas, falso, Sí, verdadero. sí. No puede ser aprobado ni reprobado, No, nada más que. no. Es solamente la pregunta que yo hago es, siempre me va a devolver un verdadero o falso, nada más. Entonces, dependiendo entonces yo la pregunta que haga, acá, el resultado de todas las valores lógicos que coloque, entonces va a evaluar la respuesta que tiene para cada celda, y si todas las celdas son verdaderas, me va a colocar verdadero para la función i.
Es decir, no nos serviría para el ejercicio anterior. No, El y el es o no una nos serviría mezcla. como para poner aprobado y reprobado, Eso. o dejar en Hay que hacer blanco. hay que hacer un pequeño truco. Lo vamos a hacer, ¿ah? Porque vamos a ir, lo vamos a hacer. Pues, yo le quería primero explicar de cómo funciona, cómo opera la función i. Entonces opera de esa forma. Entonces Ok. va a ser verdadero si es que todas son verdaderos, y si uso la función o es que va a ser verdadero si al menos una cumpla con la condición. Si ninguna cumple la condición, me voy a colocar falso. Entonces, entonces podríamos usarlo, este ejemplo que hicimos acá, lo podríamos haber hecho acá entonces. Vamos a devolvernos a la hoja que dice condición, lo vamos a usar usando esa forma entonces, la opción 2, porque acá lo que hicimos fue preguntar en forma separada, ¿cierto? Acá entonces lo voy a hacer de esa forma. Voy a ir entonces al asistente, voy a ir digo la función sí, y acá entonces voy a abrir la función i. ¿Por qué? Porque dice un i, si dice que mayor que 4 y su asistencia me que tengo que usar un i, no tengo que usar el o, ¿cierto? Acá yo tendría que usar la función i, la función o no, ¿cierto? Porque acá dice, aquí dentro de la pregunta que yo les hice, dice que va a estar aprobado que si es que la nota es mayor que 4 y, ahí fíjense que dice un i, dice un i, ¿cierto? Ahí está como expreso, ¿cierto? Ahí lo voy a marcar. Ah, dice unía, entonces aquí ya está claro que tengo que usar la función i. Entonces, voy acá, voy a la función sí, voy a colocar entonces la condición. Entonces voy a usar la función i aquí. Ah, pero voy a abrir una ventana nueva para colocar los valores. Pero antes de abrir la ventana voy a llenar los argumentos. Entonces, si es verdadero, voy a colocar aprobado. Si es verdadero, voy a abrir que diga aprobado. Si no se cumple la condición, voy a colocar que diga reprobado. Entonces era el ejemplo que teníamos en el anterior. Digo reprobado. O cierro comillas, así que no quiero que parezca nada, pero yo quiero que diga reprobado. Y ahora entonces, una vez que ya llené los dos argumentos, para cuando sea verdadera esta prueba lógica, voy a colocar aprobado, y si la prueba lógica me devuelve un valor falso, voy a colocar que diga reprobado. Y ahora entonces me devuelvo la prueba lógica. Hago clic ahí y abro la ventana. ¿Y cómo lo hago? Igual que el otro. Pincho acá y empiezo a buscar la función i. Ahí está, la encontré. Ahí está la función i. Y coloco los valores. Digo, esta sea mayor que 4. Y la otra condición es que la asistencia sea mayor que 75%. Y le digo aceptar. Y lo copio. Quedó un poquito más pequeña la función, ¿cierto? La fórmula, ¿cierto? Se fijan que, entonces, ¿cómo lo hice acá? A petición, ¿cierto? No sé si esa era tu pregunta, Marjorie, ¿no? ¿Eso es lo que querías hacer tú? ¿Por ahí iba tu pregunta? Sí, sí. Eh, Por ahí, ¿cierto? Por ahí, eso era. Entonces, entonces aquí estoy mezclando la función sí con la función y. También lo puedo hacer. O sea, Excel, digamos, me ofrece un mundo de muchas formas de hacer cosas. Aquí, fíjense, ya tengo dos alternativas de solución. O sea, si yo le hubiese pedido un ejercicio, ¿cierto? Que ustedes apliquen, alguien lo podría haber hecho de esa forma, con la opción 1, u otros lo podrían hecho con otra forma, ¿no? Con otra función. ¿Ah? Y las dos son válidas, me entregan el mismo resultado. Acá solamente que acá estoy usando puros sí, un sí anidado. En cambio acá estoy usando una mezcla, ¿qué cosa estoy usando ahí? Estoy usando un sí, pero además estoy usando la función y, ¿ya? Entonces, y es exactamente igual. Entonces, para que ustedes conozcan esta forma de trabajar, que es bastante cómoda, como dijo por ahí, ¿quién fue? No sé si es de los que están conectados, dijo alguien por ahí, para no echarlo al saco, a ver, ¿quién era el que si lo logro identificar? Parece que fue Gerson Dercio, ¿no? Que me dijo que estaba muy rebuscado, ¿no? ¿Tú fuiste el que Sí, dijiste? No, la verdad que en principio podría ser rebuscado, ¿ah? Pero ustedes pues, cuando quieran manejarla, se van a dar cuenta que es súper útil. ¿Ah?
al principio cuesta entenderla, o sea, cuesta un poco aplicar la función sí, y si la quiero mezclar con la función y la función o, se me complica aún más un poco el cuento. Pero si después ustedes lo llevan a la realidad de hacer cosas, lo más probable es que de repente ustedes tengan una nómina de datos y ustedes quieren colocar algún mensaje o un cálculo, no sé, pues imagínense que ustedes, por ejemplo, no sé, pues un cálculo matemático, por ejemplo, le podría decir, a ver, por ejemplo, voy a imaginemos que es una planilla de sueldos, por ejemplo, digo, voy a decir que le vamos a dar un bono de 10.000 pesos a las personas que tengan, por ejemplo, que sean del sexo femenino y que tengan más de 5 años trabajados. Entonces, a lo mejor en una columna tengo el sexo femenino masculino, y en la segunda columna tengo la cantidad de años trabajados. Entonces tengo que preguntar si es femenino y además que tenga más de 5 años. Entonces, eso es nuestra segunda condición, ¿ya? Otra cosa, digamos, que si tengo datos que están en una columna y otra, entonces si tengo que hacer un cálculo matemático, que tengo que hacer tomar un valor, mostrar un mensaje, lo que yo quiera. Entonces, pero va a estar en función de los contenidos que tengo dentro de las columnas que yo quiero manejar, ¿sí? Y en ese caso, yo podría tener muchas más condiciones, porque imagínense, digo, a ver, vamos a dar un bono para todos los que sean mujeres, que tengan más de 5 años y que vivan en la comuna de Maipú. Tengo 3 condiciones, ¿ah? Y entonces en ese caso tendría que usar un I, ¿cierto? Digo un sí y uso un I, porque son que sean mujeres, que sean mayores de 5, que vivan trabajando más de 5 años y que vivan en Maipú. Tengo 3 condiciones. Pero distinto sería, yo dijera, ¿sabes? La empresa va a dar un bono de 10.000 pesos para aquellas personas que sean femeninos o que tengan más de 5 años o que vivan o que vivan en cualquier comuna. Entonces ya en ese caso ya no usaré un I, sino que voy a usar un O. ¿Ya? Entonces, por eso que cuesta un poquito al principio de agarrar el ritmo de estas funciones. Yo se las quiero mostrar, que en general incluso en algunos cursos de Excel que yo hago, a veces incluso no la incluyo en este curso, y derechamente la incorporo en el intermedio, pero dado que yo sé que algunos ya algo conocen, dije yo, los quiero entusiasmar para que utilicen estas herramientas que a lo mejor no las conocían algunos, o si alguno lo conocía, lo pueden aplicar. Y van a ver después que dependiendo entonces de los datos que ustedes tengan, se les van a ir creando. O sea, la ventaja que tiene Excel es que cuando ustedes ya lo empiezan a usar y uno empieza a agarrar el gustito, uno se va haciendo sus desafíos de querer incorporar nuevas cosas, de hacer funciones nuevas, ¿ah? De hacer, oye, ¿cómo hago esto aquí allá? Porque afuera hay cosas que hago, las hago a mano, tengo que estar separando cosas, no sé, haciendo muchos cálculos, muchas sumas, ¿no? Pero a lo mejor en ese caso uso una función que tenga Excel y con eso se me mejora enormemente en mi trabajo. A lo mejor algo que me demoro, no sé, pues estoy metido 2 horas en la mañana trabajando, a lo mejor lo hago en 5 minutos, ¿ya? Entonces, pero sí, todas estas funciones requieren práctica, ¿no? Entonces, si uno no las practica, es difícil poder sacarlas. Y obviamente que después va a depender de si ustedes habitualmente utilizan nuestras planillas. Por decir algo, a lo mejor aquellas personas que trabajan en una parte en que tengan que manejar mucha información, muchos datos, lo más probable que para el Excel va a ser una herramienta de apoyo enorme, que ahí prácticamente aplica todo su conocimiento de su función, de su carrera, y el Excel ahí está metido ahí como su segunda eh, 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 ramo o especialidad, ¿eh? Digamos, por ejemplo, imagínense los contadores, la gente que trabaja en recursos humanos, o que trabaja en auditoría, o que trabaja en el área de estadística, de presupuesto, es trabajar con todas estas funciones que maneja Excel. Pero no se desanimen
Si no les resulta la primera, tienen que insistir, tienen que ejercitarlo varias veces. Aquí yo les dejé por lo menos, ahí en este caso hay como 5 ejercicios que tengan que ver con la función sí, y para que ustedes la puedan utilizar. Profesor, ¿Sí? es que yo quería aportar que, no sé, en los tiempos que estamos viviendo, yo encuentro súper útil estas planillas porque, bueno, dependiendo de donde uno trabaje, yo trabajo en escuela municipal y siempre hay como mucho egoísmo con la información, aunque hayan plataformas en los colegios, finalmente uno cuando entrega los informes de semestre o para llevar el monitoreo de sus estudiantes porque las jefaturas técnicas no funcionan muy bien, yo creo que esto de las funciones que te arrojan mensajes, yo creo que te hacen tener una visualización mucho mejor de la información. Entonces yo lo encuentro súper útil. No es muy fácil, pero yo creo que practicando, bueno, no tenemos Sí, mucho tiempo, pero creo que es súper útil, sí. sobre todo en la época que estamos viviendo, creo que es muy útil. Exacto, ¿no? Digamos, tú has dicho, es muy importante, digamos, que en general estos, digamos, abren mucho horizonte para la gente. Además que imagínense, uno ve, yo así cuando le hago clase a los más jóvenes, muchas veces si están estudiando alguna carrera en la universidad y que cuando están pidiendo, están postulando algún trabajo, les piden que dice que tienen que tener experiencia con Excel a nivel intermedio o alguno incluso hasta avanzado. Entonces, es una herramienta que ya forma parte del quehacer de muchos, y sobre todo, más que nada, aquellas personas que tengan que manejar datos, ¿no? Digamos, manejar planillas, estadísticas. eh, Ahora, las cosas que ustedes, yo creo que ni se imaginan de lo que se pueden hacer, ¿ah? Digamos, con Excel, incluso para los más eh, computines, de repente digo yo, incluso uno puede hacer sistemas de información, porque esta herramienta, incluso si usted, para aquellos que después pueden hacer el curso superiores, tiene una herramienta de programación que a lo mejor ustedes nunca se han dado cuenta, ¿ah? A lo mejor han trabajado en Excel, a lo mejor haciendo planillas simples, a lo mejor se ya nóminas de alumnos con sus notas, pero es mucho más poderosa, tiene un mundo enorme que uno puede ahondar y puede hacer muchas cosas. ¿Cierto? Yo puedo hacer un sistema contable, puedo hacer un sistema de regulación, un sistema de académico en cuanto a los pares datos de la nota de los alumnos, los controles, las pruebas, la asistencia, las materias, etcétera. Entonces yo puedo ahí hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero obviamente, como decía recién la persona que intervino, es práctica, ¿ah? Si ustedes hacen ahora el curso y después no lo practican, se va a olvidar, ¿ya? Pero por lo menos debería quedarles por ahí en el recuerdo, ¿cierto? Que parece que algo por ahí lo vimos. A ver, ¿cómo era la función? Sí, a lo mejor por último, saber que existe esa función y si no me acuerdo cómo era, porque a lo mejor no tengo acceso a ver los videos que dejamos grabados acá en el aula, ustedes se metan a YouTube, por ejemplo, o Google, en cualquier parte, digamos, no tan solo YouTube, ahí está lleno de tutoriales, pues, entonces, de veras, sí, entonces es como un empujoncito y se van a acordar sí, de veras, hay que hacer esto, ya. Entonces, ustedes, digamos, tienen esa ventaja que a lo mejor personas que hablemos de unos años atrás que no tenían acceso a internet, no tenían la forma de dónde preguntar, o sea, en este caso a lo mejor un manual, eh, o de repente si está trabajando, a veces tenía la mala suerte, como dijo alguien por ahí, de repente hay algunas personas que no comparten conocimientos, son medias así como se guardan para sí lo que saben. En cambio, no, pues la verdad es que uno siempre es compartir todos estos conocimientos de los demás, uno siempre aprende, ¿ah? Siempre, a lo mejor yo estoy acostumbrado a hacer alguna función de una manera, pero alguien me dice, oye, pero mejor hacerla de esta manera, es mucho más rápido. A ver, explícamelo, porque mira, tienes que hacer esto, y mira, qué bueno, mira, no tenía idea, ¿ah? Entonces uno de repente se pone muy mecánico para hacer ciertas cosas, y es cosa que alguien le diga, oye, pero hazlo de esta manera, perfecto, yo lo puedo realizar.
Pero sí, insisto, entonces, yo sé que esta función sí es un poco compleja, es difícil de entender de buenas a primeras, pero solamente uno la va aquilatando haciendo ejercicios. Y no uno, dos, tres, no, sino que varios, 5, 6, 10 ejercicios a lo mejor de repente. Y después ya uno se va a acostumbrar y la va a dominar. ¿Ya? Así que eso era lo que yo quería hoy día, antes de pasar a ver otro tema, quería mostrar el caso de gráficos, para que también conozcan esa herramienta, dejarlos entusiasmados para que usen funciones. Yo ahí vimos al principio las funciones básicas, que eran sumar, promedio, máximo, mínimo, contar, pero aparecen un sinnúmero de otras funciones, que en este caso es que la función sí, que es una de las funciones más populares que tiene Excel. Así que eso sería con respecto al ejercicio que habíamos visto ayer. Vamos ahora a ver el otro tema que tiene que ver con usos de gráficos. La próxima clase, que es el día jueves, vamos a hacer un pequeño control para cumplir con los protocolos que tienen los cursos para evaluarlos, para saber un poco, a ver si ustedes se entendió algunas cosas que hemos visto o no. Un ejercicio bastante simple. No voy a colocar la función sí, no se asusten. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que ustedes hagan fórmulas simples, como que vimos al principio, de sumar, de restar, dividir, todo. Formatos, que hagan formatos de no sé, pues, un fondo de tal color, el tipo letra, con borde, sin borde, con decimales, sin decimales, etcétera, ¿ya? Entonces no se asusten, no vamos a ver la materia que vimos ayer de la función sí o la función IA, porque yo sé que es un poquito más compleja, así que para que no se complique la existencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio que más que nada tiene que ver con fórmulas sencillas y con formatos, formatos ahí para que ustedes coloquen ahí texto, que puedan combinar, centrar, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer el jueves, entonces, como un pequeño control, y después ver algunas otras cositas que nos quedaron por ahí de revisar en los menús, para que el día sábado, que sería la última clase, bueno, revisamos ahí el resultado del control, y también terminamos de ver algunos otros temas que no se nos hayan quedado en el tintero, o si alguno de ustedes también quisiera ahondar en algún tema, también lo podemos, me avisan el día sábado, se lo podemos mirar, ¿cierto? Ya como ya sería la última clase, dentro de los temas que uno ve a nivel esta primera parte, que yo les digo que es el Excel básico. Afuera alguna de esas entran en el Excel intermedio, pero igual podemos explicarlas, ¿cierto? Para que ustedes se vayan entusiasmando y puedan saltar el paso al siguiente curso de hacer el intermedio. Yo lo recomiendo hasta el intermedio. A lo mejor el avanzado es para aquellos que manejan muchos datos, mucha estadística. A lo mejor en ese caso ahí podría ser recomendable que hagan el avanzado, pero yo creo que ustedes debieran manejarse entre el básico y el intermedio, de acuerdo a lo que ustedes realizan en sus trabajos. Ya, entonces vamos a abrir el siguiente archivo que yo les dejé en el aula, que dice lo siguiente, dice gráficos. Aquí vamos a ver, aquí yo le hice para que ustedes se vayan dando cuenta, hermano, qué cosas podría hacer. Aquí dejé varios ejercicios, ahí, del ejercicio del 1 al 5. La idea es que lo podamos hacerlos hoy día todos, si no, último lo terminamos el próximo jueves. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tengo como dos partes para que ustedes conozcan y se entienda la modalidad. Entonces, con los datos que están por lo general al lado izquierdo de esa planilla, la idea es que con esa información puedan hacer un gráfico similar al que está acá. Siempre dice, considerando los datos entregados en la celda A4, de aquí para abajo, hasta las D, aquí no, era de hasta las D5, ¿cierto? Aquí, de las D5 hasta la D8, ¿cierto? Ahí está. Ahí. Entonces dice, obtener un gráfico similar a la imagen indicada acá. En el fondo, con estos datos es lo que quiero hacer, un gráfico que se parezca a eso que está aquí.
En el ejercicio 2 lo mismo. ¿Ah? El ejercicio 2, también datos que están acá y que debiera de quedar más o menos parecido a ese que está ahí. ¿Ah? A esa imagen que yo les dejé ahí, algo lo usen como referencia. Lo mismo para el ejercicio 3, tengo los datos y ojalá entonces obtener un gráfico muy parecido a ese que está acá. Y lo mismo para el 4, que va a ser un gráfico de ese estilo. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces vamos con el primero. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Excel cuando yo quiero graficar información? No, ustedes de repente van a querer graficar el caso que yo soy como profesor, ¿cierto? A lo mejor podrían ser tener datos de grupos de alumnos o de materias. Entonces, yo lo que tengo entonces es poder graficar información, datos que tengo ahí, y los puedo llevar a un gráfico muy similar a ese que está acá. Entonces, ahora, ¿cómo trabajan los gráficos? Los gráficos trabajan de la siguiente forma. Es importante cuando yo quiera trabajar un gráfico que yo, para poder usarlo, el cursor es sumamente importante saber dónde está. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo con el cursor lo tengo activo, por ejemplo, en la celda B15, ¿ya? Y voy al menú donde yo puedo insertar un gráfico, que en este caso está dentro del menú Profesor, insertar. ¿podría ¿Sí? alejar un poquito la pantalla, por favor? ¿Cómo? ¿Hacer qué cosa? No, ¿acaso ¿Alejarla? podría alejar un poco la pantalla que no se ve las columnas, no se ve arriba los menús? ¿Agrandarlo? A ver, No, agrandarlo. alejarla porque no se ven los menús que está pinchando. A ver, pues, déjame, lo voy a. Es que yo no, a ver. Déjame, lo Ah, voy a. no, soy yo, Sí, soy yo, sí soy se yo. ve, Ah, Sí, ya, soy ya. sí yo, se soy ve. yo, perdón. Está Ya, bien, Soy profesor. yo. no hay problema, no hay problema. Ya, entonces. Mejor agrandarla un poquito. ¿Qué es importante entonces hacer? Entonces, cuando yo quiera graficar, es importante entonces que yo voy a usar los menús de pasar gráfico. Y esos menús están en la parte, nosotros hemos estado ocupando básicamente el menú de inicio, ¿cierto? Es el que hemos estado usando para todos estos ejercicios. Pero entonces tenemos que cambiarnos de menú. En la parte de arriba, donde dice inicio, ustedes van a pinchar el que está al lado, que dice insertar. Hacen clic ahí, y en la parte del medio, más o menos al medio, dice gráficos, ¿ya? Y ahí aparecen una serie de opciones de gráficos. Entonces hay una parte primero que dice gráficos recomendados, después hay otra que dice gráficos de columna o barra, después dice gráficos de jerarquía, después dice gráficos de cascada, después uno de líneas, otro dice de estadísticas, uno que dice combinados, otro que dice circulares o de anillo, y otro que dice de dispersión. Entonces, yo puedo entonces usar cualquiera de esos elementos para hacer un gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo lo hago? Estoy por ejemplo, si mi cursor está parado en la celda B12, y voy a escoger el primero, que es el que dice de barra, que es más común que uno utiliza, si hago clic ahí, me va a permitir escoger qué tipo de barras voy a usar. Dice, ¿sabe que usted puede usar columnas en 2D, dos dimensiones? Que puede ser el primero que dice que es columnas agrupadas. Después otra opción que sean columnas apiladas. Y después columnas, dice, 100% apiladas. En el fondo juntar esas dos, pero a nivel de porcentaje. Después hay una que son en 3D, lo mismo, agrupadas, apiladas, 100% apiladas o en columnas 3D. O de barras, así como puedo tener columnas tengo gráficos de columnas, puedo tener gráficos también en barras. Pero fíjense que aquí no aparece nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, como yo estaba parado ahí, y si yo me muevo, fíjense que aparece como al fondo, a la mitad, ¿cierto? Una ventana en blanco. ¿Por qué? Porque mi cursor, yo lo dejé posicionado en un área que no tengo datos. Distinto es que si el cursor lo dejo en cualquier parte, pero dentro de los datos. Por ejemplo, lo voy a colocar en la celda, en la C7, por ejemplo. Ahí, ¿no? Mi cursor lo dejé activo en una celda dentro de los datos que tengo acá, que quiero graficar. Entonces ahora, si yo voy acá arriba y pincho el primer menú que dice, por ejemplo, que dice
columna 3D, fíjense que automáticamente me está mostrando abajo, detrás, me va mostrando, así se va a ver, si yo me cambio en el siguiente, se va a ver apilados, o ahí, o si voy abajo donde dice 3D, lo mismo, ahí me va a ir mostrando, entonces cada vez que yo me voy moviendo por alguno de ellos, él me va a hacer una vista previa y detrás lo va a ir mostrando cómo se ve. Si coloco barras, lo mismo. Ahí, ¿se fijan? ¿Por qué entonces? ¿Por qué antes no me lo hizo? Porque yo cuando estaba con el cursor estaba afuera, estaba en otro lado, por ejemplo, ahí no tengo datos. Si me posiciono ahí, me muestra la ventana atrás en blanco, porque no tengo datos. Entonces siempre las recomendaciones que ustedes cuando vayan a graficar, se colocan con el cursor en cualquier parte, dentro de los datos, y después escogen la opción que quieran manejar. Entonces, ¿cuál es la que me dicen acá? Mira, ¿sabe que usted deje como es la primera, parece? A ver, voy a tomar la primera, dice esta. Sí, es muy parecida, ¿cierto? O puede ser, dice que es el tipo 3D, ¿ah? Entonces puede haber sido esta. ¿Ah? O puede ser, no sé, o esta. Esa se parece más, ¿cierto? De que esa columna agrupada 3D. Esa es la que me pidieron. Ah, perfecto, esa es la que... Voy bien, ¿ah? Entonces mi gráfico se está pareciendo mucho a la imagen que yo les coloqué. Pero fíjense que en este caso ya tengo prácticamente hecho ya toda la información. Fíjense que tomó los meses de enero, febrero, marzo, los colocó ahí, enero, febrero, marzo, y colocó los tipos de trabajadores que fueron administrativo, pediatra, odontólogo. Tengo esos datos que están acá. Y aparece una escala con los datos de acuerdo a lo que está indicado acá, y eso es todo mi gráfico. Y fíjense, yo no hice nada más, no hice ninguna cosa. Pero fíjense lo siguiente, cuando yo uso el gráfico, se abre un menú nuevo. Fíjense que ahora aparece entonces un menú exclusivo para gráficos, que dice arriba, en la parte superior dice diseño de gráfico. Y fíjense que aparecen, dice agregar elementos de gráfico, diseño, cambiar colores, y aparecen unos estilos. O sea, yo podría cambiar a lo mejor en ese caso, ¿sabe qué? A ver si no me gustó, a ver ese que está ahí, ese, o un fondo en color negro. Ahí yo puedo buscar distintos estilos. Si no me gusta ninguno de estos estilos, incluso podría apretar el botoncito que está a la derecha, abajito, donde dice más, y aparecen otros más. ¿Ya? Entonces yo podría ya usar esos estilos que están. Si no, me quedo con el primero que me sugirió él. ¿Ya? Después, fíjense que el gráfico, fuera de colocar las columnas que yo quiero manejar, la ventaja es la siguiente. Imagínense, por ejemplo, fíjense que dice en el caso de febrero, en febrero la cantidad de odontólogos dice 40. Yo lo voy a cambiar, ¿eh? Ese 40 voy a decir que son 300. Lo cambio y el gráfico automáticamente se cambia. Entonces eso también es la ventaja que tiene. Entonces cuando yo estoy trabajando con datos y cambio los valores, cualquiera, mi gráfico automáticamente se ajusta. Por ejemplo, en marzo, la verdad que no eran 400, eran 40, no me equivoqué, ¿cierto? Le puse un 0 de más. Lo cambio y se me ajusta el gráfico automático. Yo no hice nada. Solamente fue posicionarme dentro del área, después ir donde dice insertar y escoger el gráfico que yo quiero usar. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en vez de usar ese barra, quisiera usar otros? ¿Cierto? Usamos este, ¿cierto? Que era el de barra. Podría usar ese, el de jerarquías. A lo mejor no me va a servir mucho, no se ve muy bien. Si lo quiero borrar, me posiciono ahí y le doy suprimir. Voy a ver otro. A ver, por ejemplo, voy a usar este que dice de cascadas. También lo mismo. Usar alguno de esos. No me gustó ninguno. Ese de línea. A ver, este de línea. A ver, puede ser el de línea. ¿Eh? Entonces, el que está anterior lo voy a borrar. Me posiciono ahí, lo borro. Ahí, ¿cierto? Le aprieto suprimir. Termino. Y me queda, no, yo voy a usar el de barra, por ejemplo. Pero a lo mejor el de barra no me gustó mucho cómo se ve, ¿cierto? A lo mejor, aunque si bien tengo un diseño ahí, tengo para escoger distintos diseños, pero no, la verdad que no me tinca mucho. ¿Eh? A ver, voy a cambiarlo. Entonces, voy a ir entonces a donde dice cambiar el tipo gráfico. Dentro del diseño gráfico voy a cambiar el tipo
y voy a decir, a ver, no me gustó ese, ¿cierto? Porque tenía el de columna, el de línea, el círculo. Ah, podría ser el circular. A ver si hago el circular, ese. Ah, mira, sí, podría ser. Sí, podría ser una opción. Pero no, veamos otro. Voy a ver otro tipo de gráfico. Voy a usar, por ejemplo, el de barras. A ese, ahí. Veo si no me gustó tampoco. Voy al de área. Ese. Digo aceptar. De áreas tampoco no se ve como muy representativo. Puedo cambiar los estilos, no hay problema, no, voy a cambiarlo, voy a cambiar tipo de gráfico. Voy a usar, no sé, por lo mejor uno de superficie u otro. Entonces me aparecen una serie de opciones que yo quiero usar, ¿ya? Entonces, pero voy a quedarme con el, como yo les pedí que usara uno muy similar a la imagen que yo reflejé y el que le dijera de barras, de columna. Entonces, ¿puede aparecer? Digo, no, voy a quedar con ese, ¿cierto? Ese. Y le digo aceptar, ¿ya? Entonces, eso podría ser una opción, ¿ya? Entonces esa es la ventaja que tengo cuando yo uso un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para verificar? Me posiciono dentro de los datos, voy al menú insertar y voy a escoger el gráfico que quiero usar. Ahí. Listo. Una vez entonces que estoy parado acá, va a aparecer un menú nuevo que dice diseño gráfico. Y aparece una serie de opciones, ¿cierto? Cuando están dentro del diseño, para que puedo cambiar los colores, el estilo, o cambiar de tipo, ¿ya? Este gráfico también, fíjense que cuando si yo me posiciono fuera del gráfico, fíjense que desaparece el menú. El menú de gráfico ya no está. Pero si yo hago clic dentro del gráfico, hago un solo clic, botón izquierdo, hago clic ahí, se habilita el menú de que dice diseño de gráfico. ¿Ya? Y fíjense que el gráfico aparece con unos puntitos. ¿Ya? Aparece con unos puntitos en los extremos. Entonces, con eso entonces yo lo puedo ajustar. Entonces yo podría tomar esos extremos y agrandarlo, por ejemplo, pincho ahí y ahí lo voy a agrandar, o lo podría achicar, no sé, pues ahí como depende cómo lo quiero usar, a lo mejor lo quiero llevar a un PowerPoint o a un Word, ¿cierto? Entonces lo voy a monar un poco más. Entonces ahí lo puedo ajustar y lo puedo de acuerdo como lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Este gráfico tiene elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Si ustedes se fijan, dentro del menú de diseño de gráfico, al principio dice agregar elementos del gráfico. Si ustedes hacen clic ahí, ¿qué elementos tengo? Tengo los ejes, los títulos, el título del eje, el título del gráfico, la etiqueta de datos, la tabla de datos, líneas cuadriculadas o leyendas. Por ejemplo, ejes. Si quiero usar el eje horizontal o primario, perdón ahí, horizontal primario o vertical primario. Fíjense cómo cambia. ¿Ya? Voy a dejar ese. Voy a lo mejor también, los títulos. El título, ¿dónde lo quiero dejar? Lo quiero dejar en horizontal, el título del eje, en horizontal primario o en el vertical. Ahí voy a escoger dónde lo quiero dejar. Por ejemplo, ahí. Eso. O puedo, los títulos, dice, ¿dónde quiero dejar el título? Sin títulos, o lo quiero dejar encima, o dentro del gráfico. ¿Ya? Finalmente uno lo usa encima. Ahí. O puedo, por ejemplo, dice etiqueta de datos. Si yo quiero colocar las etiquetas de datos, ¿qué significa etiqueta de datos? Eso, que aparezcan los números, que significa ahí los valores. Eso se llama etiquetas de datos. O la tabla de datos, que yo quiero que aparezcan los datos dentro del gráfico, ¿no? Es como una copia de la información que yo quiero manejar. O las líneas cuadriculadas, si quiero usar líneas cuadriculadas o no. En primario, o puedo usar en subordinado, colocar unas líneas de fondo. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que yo quiero usar. Ahora, si yo, por ejemplo, escogí la opción que diga título, yo podría entonces entrar aquí, ahora donde dice título del gráfico, y le quiero cambiar el nombre, ¿cierto? Porque dice, ¿qué es lo que decía ahí? Dice personal año 2020. Entonces, voy con el mouse, hago clic donde dice título, y luego cambio, borro lo que dice ahí. Entonces, ya dice, hay que colocar que diga personal año 2020.
y borro el resto, y ahí está, perfecto, ahí quedó mi título. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Voy a moverlo hacia el lado. Dice, ya tengo el título hecho, perfecto, tengo el título, tengo el título eje de abajo. Podría acá en este caso, por ejemplo, colocar que diga acá, un título que diga meses, a lo mejor, ¿cierto? Aquí podría ser meses. Ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí, ¿ya? Pero fíjense que también el gráfico el fondo tiene un color como naranjo, ¿cierto? Entonces me posiciono dentro del... Fíjense que el gráfico, cuando yo me muevo con el mouse, fíjense que si me voy ahí donde está al lado el título, dice título gráfico. Si yo me muevo un poquito hacia el lado, fuera del título, dice área del gráfico. Si yo me muevo en la parte de abajo, ahí donde están acá, va a mostrar que dice los ejes. Entonces, en este caso, voy a mover donde área del gráfico, voy a ir donde dice botón derecho, ahí dentro de aquí del área del gráfico, botón derecho, y voy a decir que lo voy a hacer lo siguiente. Podría cambiar a lo mejor el formato, dice formato del área del gráfico. Yo puedo cambiar el tipo gráfico, puedo mover los datos, girarlos, etcétera, pero en otros casos dice formato del área del gráfico. Voy ahí, donde dice formato, y el relleno, voy a decir que hacer un relleno sólido, por ejemplo, y voy a decir que lo voy a dejar de color, ese parece que era ese. Ahí. Entonces quiere decir que el gráfico lo dejé con un relleno de ese color. Entonces eso es lo que lo puedo hacer, ¿ya? Entonces para eso, entonces, ¿cómo lo hago? Me posiciono dentro del gráfico, botón derecho, y voy donde dice formato del área del gráfico. Entonces, con eso entonces puedo ir amononando mi gráfico, ¿ya? Y fíjense que también el gráfico, cuando lo dibujó él, aparece 3 iconos al lado derecho. El primero aparece un más que dice elementos del gráfico. Entonces, este es exactamente el mismo que está arriba, donde dice agregar elementos del gráfico. Al costado izquierdo, la parte superior, eso yo lo puedo hacer de manera más rápido apretando el símbolo más acá. Y ahí aparecen los elementos, ya sea eje, título, etiqueta, etc. ¿Ya? El segundo, que es el que está con un pincel, eso entonces cuando yo quiero cambiar el estilo. Entonces el pincel me permite para cambiar de estilo. Alguno que sea más bonito. Ahí puedo escoger el estilo que yo quiera. Y el tercer filtro, el tercero es un filtro del gráfico. O sea, yo podría aquí apretar ese icono que está ahí y yo podría filtrar y mostrar, por ejemplo, no todos los datos, sino que algunos. Por ejemplo, voy a mostrar solamente los administrativos. Enmarco los otros y le digo aplicar. Y ahí solamente me va a mostrar un solo, en este caso que eran los administrativos, y el resto no está. Si lo quiero cambiar, quiero agregar el otro, hago clic ahí donde dice pediatras y digo aplicar. Entonces me aparecen dos tipos. Entonces para eso son los filtros. Y lo mismo en las categorías. A las categorías se refieren en este caso a los meses. Entonces voy a mostrar solamente enero y marzo. Entonces voy a deshabilitar febrero y digo aplicar. Entonces me muestra enero y marzo. Entonces, para eso entonces uso filtros. Entonces, el primero es para colocar los elementos del gráfico, el segundo el estilo y el tercero para aplicar lo que se llama filtros. Pero también, dentro del diseño del gráfico, ya vimos era el asunto este de los elementos, pero también otro icono muy utilizado en gráfico es el que dice diseño rápido. Si ustedes hacen clic ahí, ofrecen varias formas de gráfico. Pues voy a dejarlo sin los filtros, voy a dejarlo completo, ¿no? Ahí lo voy a hacer con todo, ahí, para que se note ya. Entonces, voy a cambiar el diseño, no el estilo, sino que el diseño. Fíjense entonces que aparecen, ya vienen prediseñados, con ese el diseño 1, el diseño 2, diseño 3. ¿A qué se refiere? Digamos, para colocar título o no, sin título, con líneas, etcétera. Entonces, es como uno lo quiere usar, ¿no? Yo habitualmente a mí el que más me gusta es el diseño 9, porque el diseño 9 tiene título,
tiene los títulos a la derecha, izquierda, es como más completo. Pero es cosa de gustos nomás de ustedes. Después está para cambiar colores, si quisiera cambiar los colores de las columnas que quiero manejar. Por ejemplo, este que está ahí, voy a cambiarla y voy a dejar, no sé, de otro color. Ahí lo puedo ir cambiando los colores que quiero usar. Y después el que ya vimos, que eran los estilos, los estilos que ya también vienen ya prehechos. Entonces, ¿para qué estar inventando tantas cosas nuevas, siendo que los puedo usar acá? Después dice cambiar filo a columna. ¿A qué se refiere? Fíjense que lo que aquí estoy graficando es los datos de los meses y las personas, ¿cierto? En este caso dice administrativo, pediatra, me falta uno. Aquí tengo escrito. Ahí sí, ahí están los tres. Entonces tengo el grupo de trabajadores y los meses. Eso es lo que tengo graficado, ¿cierto? Pero fíjense que yo podría cambiarlo. Dice cambiar filo a columna. Si hago clic ahí, fíjense que dicen los meses y después tengo los 3 meses y después yo en colores tengo las columnas de los administrativos, los pediatras y los odontólogos. Si cambio acá, cambio el orden. Entonces ahora aparecen los administrativos acá y los meses estarían acá. Este sería el mes de enero, este es el mes de febrero, este es el mes de marzo. Y aquí está los administrativos, los pediatras. Entonces es cambiar el orden. Entonces es cambiar fila por columna. ¿Ya? Después, este que está acá es para selección de datos. Este me va a mostrar los datos que yo estoy manejando. En el fondo, si sabe que los datos que estoy usando son los que están acá. En el fondo, para rectificar los datos que yo voy a usar. Y después, el último que dice cambiar tipo de gráfico. Es lo que vimos antes, que yo podría cambiarlo por algunos otros gráficos. A lo mejor no me gustó el de barra, me gustó uno de línea, puedo usar el de línea o circular, etc. Entonces, este icono entonces me sirve para cuando yo me quiero cambiar de un tipo de gráfico. Y el último, que dice mover gráfico, se refiere a lo siguiente. Hay gente que le gusta que el gráfico no quede formando parte con los datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca este gráfico y lo lleva a una hoja nueva. Entonces, pincho acá y dice, ¿dónde lo quiero dejar? Lo quiero dejar en una hoja nueva llamado gráfico 1, por ejemplo. Le dejo ahí, le digo aceptar. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Que ese gráfico que yo tenía lo dejó entonces en una hoja nueva. El llamado gráfico 1, si yo quiero cambiar el nombre, ¿cierto? Botón derecho, le cambio el nombre al gráfico. Si tomo el ejercicio 1, no está el gráfico porque está acá. Entonces, hay gente que le gusta que no mezclar las cosas. Entonces digo, no, en una hoja dejo los datos y en una hoja nueva quiero dejar el gráfico. También entonces es para hacerlo de esa forma. Si yo quisiera dejarlo como estaba antes, por ejemplo, aquí el gráfico, voy acá, pincho el diseño, voy acá donde dice el diseño gráfico y digo mover, y yo voy a decir, no, ¿sabe que lo quiero dejar donde estaba? ¿En cuál hoja? En el ejercicio 1. Ahí está, la hoja 1, lo digo aceptar, y lo vuelvo a dejar junto con esto, ¿no? Entonces, para eso entonces se usa esto de mover gráficos, ¿ya? Entonces, eso es la ventaja entonces de usar los gráficos, es bastante sencillo, solamente es que yo tomo los datos, hago clic donde dice insertar, y después escojo el gráfico que quiero usar. Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2, ¿qué tiene distinto? A lo mejor que es la modalidad nomás, ¿cierto? Aquí en este caso es el estilo, ¿eh? Pero en este caso, fíjense que tengo de los datos que voy a manejar acá, ¿cierto? Si yo selecciono todo eso, fíjense que está enero y marzo. Entonces, si yo voy a insertar el gráfico, voy a usar este que está ahí, que es por ejemplo, S3D. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que yo tengo solamente, entonces, febrero y marzo. Entonces, una opción, ¿cierto? Es que yo busque filtros y diga que febrero no, ¿eh? Para eso entonces. Y ahí, listo. Y después lo acomodo nomás con colocar títulos, fondos, etc. Con eso aplico ese criterio. Fácil de solucionar. El ejercicio 3, ¿cómo resuelvo esto que están acá? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico de barra, mire, por ejemplo, perdón, de circular, fíjense, por ejemplo, si yo voy a cambiar este gráfico que está acá, ese que está de barras, voy a ir a cambiarlo y lo voy a decir que voy a usar uno circular, ¿ese?
Le digo aceptar. Fíjense que dice enero-marzo. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces voy a tomar esta información, ahí, déjalo todo, tengo que aplicar, ¿ya? Entonces fíjense que solamente me está graficando los administrativos, ¿ya? Y aparecen los datos de enero, febrero y marzo. ¿Se fijan? Entonces tengo, en el fondo entonces me tomó solamente la primera fila de datos y los otros no, ¿ya? Entonces en general, ¿cuál es la precaución que tengo que tener cuando yo uso un gráfico circular? Siempre debe tener a lo mejor una sola columna de datos que quiera manejar. Entonces en este caso lo que yo hago ahí es, como aquí sí tengo una sola columna, no como acá que tengo varias, ahí tengo varias columnas, ¿cierto? Aquí tengo una sola, tengo datos de fechas y las ventas. Si yo me voy acá y digo insertar y voy a escoger el circular, ahí está. Eso entonces resuelvo el gráfico circular. ¿Cuál es un poco para si yo lo dejo así ese gráfico, tengo problemas con el gráfico. ¿Por qué? Porque dentro de los datos tengo meses que tengo valores muy pequeños. Se fijan, por ejemplo, el mes de mayo y el mes de agosto dice 9.000, otro dice 8.000. Entonces, fíjate, está como muy pequeño. Entonces se me desvirtúa mi gráfico. Entonces dice, ¿sabe qué? Cuando usted quiera hacer un gráfico circular, fíjense, se queda así, y si ya me gusta, lo dejo de esa forma. No tengo problema de dejarlo que quede así. Pero si quisiera dejarlo de esa forma que está acá al lado, en fondo digo, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un gráfico con subgráficos. Entonces voy a hacer lo siguiente, los valores más grandes los dejo en este lado y los más chicos los dejo en otro. Y si los separo. Entonces voy a cambiar mi gráfico, voy a cambiar el tipo y voy a usar esto que dice gráfico circular con subgráfico circular. Ahí. Entonces ahí lo separa. Entonces, pero que igual me lo dejó distinto. Entonces igual no hice una buena separación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para eso, para poder graficar y dejar en el gráfico circular los valores más grandes y en el otro los más chicos, lo que tengo que hacer es ordenarlo primero. Entonces no hay problema, hago acá, voy a ir a datos, lo voy a ordenar de ventas, por ventas, de mayor a menor, Chao, igual. y le digo aceptar. Y ahora voy a decir insertar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? En el auto. Porque era mucho hueveo. ¿Alguien está con el micrófono? ¿De qué nos sirve? No sirve así. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Dónde está la cosita? Ahí sí, ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice para dejar en el gráfico más grande los valores más grandes? Entonces lo ordené, el gráfico, los datos los ordené de mayor a menor. Y ahora entonces voy al gráfico y ahí sí. Entonces ahí ya me quedan acá los más grandes y acá los más chiquititos. Entonces, para eso entonces yo podría usar un subgráfico. Entonces, dejo en un lado los datos más grandes y acá el resto. ¿Ya? Ahora si quiero cambiar, por ejemplo, el formato, digamos, del gráfico, puedo cambiar la forma que lo quiero manejar, ¿cierto? O el estilo. Por ejemplo, voy a dejarlo, no sé, por un estilo ese, ahí, por ejemplo, ahí, ese que está ahí, y lo cambié el estilo, pero no me gustó el fondo, ¿cierto? Entonces, el botón derecho, acá tengo el relleno, y el relleno lo voy a dejar un relleno de color verde, ¿cierto? Relleno es. Ahí quedó como más parecido, ¿cierto? Entonces, lo que hice entonces fue primero ordenar los datos de mayor a menor y después cojo el circular, pero con subgráficos. Entonces dejo aquí, estos para los que están acá más grandes y acá los más chicos. Entonces se ve como más presentable. Incluso también yo puedo manejarlo, puedo mostrarlo separado. La verdad que
puede ser otras cositas ahí que se ven como más entretenido para efectos de mostrar el gráfico como quien lo quiera manejar. Eso entonces cuando yo quiero manejar gráficos circulares. Pero también puedo hacer esto. Fíjense que, por ejemplo, tengo un gráfico en que tengo, por ejemplo, meses del año, tengo ventas y tengo costos, y los costos asociados a cada uno de esos meses. Entonces, considerando los datos entregados, hacerlo de esa forma. ¿Qué tiene de especial este? Fíjense que sí, que el gráfico, el que está de color verde, son las ventas, pero ese gráfico está en barra. Y el costo, que es el rojo, está en línea. Entonces, ¿cómo hago ese efecto? Entonces, voy acá, voy a insertar, voy a ir entonces a ver los gráficos. Entonces, aquí me lo va a mostrar como con las dos de barra, ¿no? Pero yo lo que quiero es que uno sea de barra y el otro sea, el rojo quiero que sea de línea. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es que voy a hacer lo siguiente. Dentro del diseño de mi gráfico, ahí, ¿cierto? Donde dice cambiar tipo de gráfico, voy a ir a una opción que tiene, estas opciones que tiene Excel de los gráficos, que se llama combinado. ¿A qué se refiere combinado? Entonces aquí yo puedo tener más de un gráfico dentro del mismo gráfico que quiero hacer. Entonces, pincho ahí donde dice combinado. Entonces dice, ¿qué cosa quiero hacer entonces usted? Mire, ¿sabe qué? Me muestra el gráfico, se vería de esa forma, con columnas y líneas. Y me hace una vista previa, se vería, bueno, de esa forma, con los títulos, las columnas y el gráfico. Y en la parte de abajo dice, elija el tipo de gráfico y eje para la serie de los datos. Entonces dice, ¿sabe qué? Las ventas las vamos a dejar en columnas agrupadas. Y el costo, que está de color rojo, lo voy a dejar de línea. Y le digo aceptar. Y ahí entonces sí, efectivamente, le puedo cambiar incluso el diseño. Ahí se ve más o menos parecido, ¿cierto? Entonces digo, no, a ver, no lo voy a dejar al revés. Voy a dejar el costo en barra y las ventas en línea. Entonces voy a donde dice cambiar el tipo de gráfico. Voy a combinado, entonces digo que las ventas las voy a dejar en línea, como gráfico de líneas, por ejemplo. Y el costo lo voy a dejar en barra. Yo lo cambio, ahí lo cambié. ¿Y cómo se ve ahí? No se ve como muy bonito, ¿cierto? Pero que lo que hice, lo cambié yo. En este caso, yo dejé entonces el de costo, lo dejé en barra, y el de ventas lo dejo en línea. ¿Ah? Entonces yo lo puedo cambiar, como a mi gusto, como se vea mejor. Si bien a lo mejor aquí viendo la imagen que yo les dejé previa, se ve como más presentable que se vea al revés, ¿cierto? Entonces, pues, no hay ningún problema, lo cambio. Voy a cambiar el tipo de gráfico, les digo, voy a cambiar el tipo de gráfico, acá voy a ir donde dice combinado y voy a decir que las ventas, entonces no, lo voy a decir que lo deje, la voy a dejar agrupadas y el costo lo deje con línea. Ahí sí, ahí se ve como más presentable, ¿ya? ¿Qué otra cosa más puedo hacer con este gráfico combinado? Puedo hacer lo siguiente. Fíjense que botón derecho, voy a decir cambiar tipo de gráfico, ahí. Y fíjense que al lado, fuera de escoger yo, digo columnas agrupadas o líneas, fíjense que dice que eje secundario. ¿Qué significa eso? Que si quiero dejar habilitados o no, que me aparezca otro eje al lado. ¿Se fijan aquí? En este caso, por ejemplo, pincho acá, ahí. Yo puedo entonces, para que me deje entonces también los valores. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces tengo un eje, este eje acá sería para las ventas, y este eje de acá sería para el costo. Entonces, la verdad que uno obviamente siempre lo ocupa con el que está a la izquierda. O sea, acá es difícil que lo quiero ocupar. Si lo quiero sacar, botón derecho, donde dice cambiar el tipo de gráfico, donde dice combinado, le quito y lo dejo ahí, ¿cierto? Lo dejo habilitado el eje secundario. Y ahí se ve como de esa forma. Y hay cosas, ahí lo puedo ajustar. Entonces, se fija entonces que en general
la forma de hacer gráfico no es tan compleja, es bastante simple, ¿sí? Solamente es tomar entonces el pinchar el área donde yo quiero trabajar, pincho ahí el dato, ¿cierto? Después voy a donde dice insertar, voy a escoger el gráfico deseado, cualquiera, por ejemplo, en este caso podría usar esto, ¿cierto? De acá. Y una vez que tengo seleccionado el gráfico, ahí ya lo empiezo, yo digo, empezar a mononarlo, ¿ah? Es decir, a ver qué tipo de fondo de usar, si voy a usar los ejes o no. Entonces, para eso entonces existe lo que se llaman los elementos, que serían los elementos que tiene el gráfico, que serían los ejes, los títulos, si quiero colocar, por ejemplo, las etiquetas, la etiqueta se refiere a colocar los valores en las columnas, por ejemplo, la barra de datos, etc. Ahí veo cómo se ve más bonito, ¿cierto? Un poco más presentable. Entonces, puedo cambiar entonces el fondo, puedo cambiar los colores a las columnas que él creó, que los crea automáticamente, puede cambiar los colores, o entonces, y usar el apoyo que me entrega el gráfico, que serían los diseños, cualquiera de los 11 diseños que tiene definidos. Ahí yo veo cuál es el más bonito. A mí me gusta más el diseño 9, porque es más completo, tiene más cosas, tiene títulos, tanto el de las ejes de las X como el eje de las Y, tiene título principal, con las leyendas, entonces como más, me gusta más a mí el 9. Pero también puedo cambiar los colores y los estilos. Ahí yo puedo escoger, ahí va a depender de, digamos, cómo ustedes quieren que se vea más bonito, ¿no? Entonces son los estilos, y después aparte de acá es para cambiar el filo columna y después cambiar el tipo de gráfico. Eso no es más que eso, digamos. O sea, de repente lo único que podría ser que de repente ¿qué hago cuando tengo muchas columnas y quiero a lo mejor algunas de ellas nomás, no quiero graficarlas todas, ¿no? Entonces pero para eso tengo la ventaja que puedo aplicarle filtros, ¿cierto? Por ejemplo, si en este caso, si yo, como tomamos el ejercicio, por ejemplo, el 1, por ejemplo, yo no quiero que me aparezca el mes de febrero, es cosa entonces que aplique filtros nomás y diga, no, sabe que ahí está, aplico el filtro y lo hago. Entonces es mucho más práctico. No es complicado, es bastante simple de utilizar, solamente lo básico entonces es saber los datos que yo tengo, que yo quiero usar, selecciono y después aplico el gráfico. Y eso es todo, digamos, no es más que eso. Bueno, ya nos pilló la hora, entonces les recuerdo que ya no nos juntamos hasta el próximo jueves. El jueves al principio les voy a hacer un pequeño control que no tiene la función sí, así no se preocupen, no viene con la función sí, es más que nada muy parecido a los ejercicios que hicimos al principio, las primeras clases, que tenía que ver con hacer fórmulas sencillas y formatos, que aprenden con los colores, fondas, bordes, formatos de miles, sin decimales, con decimales, etc. ¿No? Eso es lo que habitualmente uno que más utiliza, ¿ya? Y usar la función suma, puede que aparezcan algunas cosas que sacar máximo, mínimo, las funciones básicas, promedio, pero la función sí ni la función y que vimos hoy día no lo voy a preguntar, ¿ya? Así que eso vamos a ver la clase del próximo jueves, ¿ya? Y después nos quedaría la clase del sábado, que vamos a ver algunos temitas que quiero también que ustedes conozcan, que sepan, y también dejar abierto ahí para que ustedes puedan hacer consultas y algunas otras cosas que a ustedes les interese saber. ¿Ya? Eso, así que lo dejamos hasta acá hoy día. Y nos encontramos entonces el jueves. Jueves. ¿Ya? El próximo Entonces, jueves. Hasta luego, profe. Que esté bien. Nos Chao, vemos. gracias. Chao.